Tal vez este algoritmo sea el más sencillo para la programación, sea el denominado de intercambio que ordena los elementos de una lista en orden ascendente. El algoritmo se basa en la lectura sucesiva de la lista a ordenar, comparando el elemento inferior de la lista con los restantes y efectuando un intercambio de posiciones cuando el orden resultante de la comparación no sea el correcto. El algoritmo que se muestra a continuación con la lista original de los elementos 77, 42, 35, 12, 101 y 5, que ha de convertirse en la lista ordenada, nuestro objetivo final que se muestra en la parte de abajo, 5, 12, 35, 42, 77 y 101. Ordenar toma una colección desordenada de datos y convertir en una colección ordenada. A continuación, se mostrarán los pasos cómo hacer este algoritmo. El elemento de índice 0 se compara con cada elemento posterior de la lista de índices 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada comparación se comprueba si el elemento siguiente es más pequeño que el elemento de índice 0. En este caso, se intercambia, después de terminar todas las comparaciones, el elemento más pequeño se sitúa en el índice 0. Como se muestra a continuación, de ordenar el valor mayor al final usando comparaciones de pareja e intercambiando. 77 es mayor a 42, intercambio. 77 es mayor a 35, intercambio. 77 es mayor a 12, intercambio. 77 es mayor a 101, ya no será necesario intercambiar, por lo tanto, se pasa al siguiente paso. 101 es mayor a 5, sí. Se cambia. El primer recorrido de nuestro método burbuja está listo, el primer paso. Ahora hablaremos sobre el paso 2. El paso 2, el elemento más pequeño, ya está en la posición de índice 0. El algoritmo continúa comparando el elemento de índice 1 con los elementos posteriores de los índices 2 y 3, etc. Por cada comparación, si el elemento mayor está en el índice 1, se intercambian los elementos. Después de hacer todas las comparaciones, el segundo elemento más pequeño de la lista se almacena en el índice 1. Bueno, notas importantes. Nótese que el valor mayor ya está ordenado correctamente. Todos los otros valores están fuera de orden. Entonces necesitamos repetir el proceso cuantas veces queramos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir? Si tenemos n elementos, se repetirá, es como un ciclo. Y si cada vez que ordenamos un elemento lo colocamos en su posición correcta, entonces repetimos el proceso de ordenamiento n-1 veces. Así garantizamos que todos los elementos estén en su lugar correcto. Como se muestra ahí, ese es nuestro recorrido, nuestro primer recorrido. El segundo recorrido que se muestra, 35 cambia a 12, a 42, a 5. En este recorrido se puso en su lugar el elemento 6 y 5 con el número 77 y 101. Tercer recorrido, 12, 35, 5, en su lugar de posición 42, 77 y 101, lugar de ordenamiento. Nuestro penúltimo paso es 12, 5 y los números ordenados de 35, 42, 77, 101, comparando quién es mayor. Bueno, nuestro último paso, lo que se muestra, ya está realizado
que es nuestro algoritmo ya ordenado: 5, 12, 35, 42, 77 y 101 de forma ascendente de n-1, de ordenar los elementos paso por paso. Aquí tenemos nuestro código en Python. Tenemos una función que se llama bubble sort y va a recibir como parámetro una lista. Vamos a utilizar dos ciclos for y un condicional if. En nuestro primer ciclo for estamos utilizando un índice que se llama pasanum y va a ser en el rango de el largo de nuestra lista -1. ¿Por qué -1? Recordemos que todos los arreglos o todas las listas siempre empiezan su índice en 0 hasta -1, es decir, hasta el largo -1. Vamos a empezar en el número 0, en el índice 0, y vamos a llegar hasta el índice -1. El -1 es una propiedad de Python que nos permite acceder al último elemento de una lista. Nuestro siguiente for es un for que nos va a permitir extraer los valores que tengamos en nuestra lista. En este ejemplo vamos a utilizar una lista de 4 elementos. El if nos está diciendo que el valor de nuestra lista en la posición i, es decir, en la posición 0 para empezar, que es el número 7, si este valor es mayor que el valor que está en nuestra lista en la posición i más 1, es decir, 0 más 1, vemos que 7 es mayor que -8. ¿Qué va a hacer? Vamos a declarar una variable temporal y en esta vamos a almacenar el valor que esté en nuestra posición 0 de la lista. Es decir, vamos a almacenar el número 7. Posteriormente, en la posición 0, es decir, en la que estamos empezando, en la posición i, va a ser igual a lo que tengamos en la posición i más 1, es decir, en el 0 más 1 en la posición 1, que va a ser igual a -8, es decir, vamos a pasar el -8 a la posición 0. Posteriormente, en la posición i más 1, es decir, 0 más 1, asignaremos lo que guardamos en la variable temporal, es decir, el número 7. Por el momento, nuestra lista queda de la siguiente manera. Regresamos a nuestro ciclo for. Como nuestro índice ha avanzado una posición, pero aún se encuentra dentro del rango que especificamos, volvemos a entrar a nuestro condicional if y evaluamos nuevamente. Vemos que ahora el número 7 se encuentra en la posición 1, pero el valor de la posición 1 es menor que el valor de la posición 2, es decir, 7 es menor que 10. Por consiguiente, ya no vamos a realizar las instrucciones de este if. Avanzamos nuevamente una posición y ahora nuestro índice estará en la posición número 2. Evaluamos la condición if y vemos que el 10 es mayor que su siguiente número, el 5. El 10 lo almacenamos en una variable temporal e intercambiamos nuevamente los valores de estos índices, es decir, el 10 lo pasamos al índice 3 y el 5 al índice 2. El índice pasa ahora de la posición 1 a la posición 2 y vemos que el 5 es menor que el 10, por lo que no ejecutamos las sentencias del condicional if. Nuevamente nuestro índice avanza a otra posición, pero ahora se encuentra en el final de nuestra lista. Por lo que salimos de este ciclo for y regresamos al primer ciclo for que tenemos en la parte superior. Ahora nuestro índice pasanum avanza una posición y empezaremos nuevamente a recorrer la lista desde la posición número 1. ¿Cuántas veces vamos a realizar esta repetición? Se hará el número de elementos que tenga nuestra lista -1 veces. En este caso tenemos 4 elementos -1, se realizará 3 veces la repetición hasta que nuestra lista quede ordenada. Tenemos ahora una lista de 18 elementos en desorden. Ejecutamos nuestro código y ahora se encuentra en perfecto orden. Conclusión. Como he mencionado anteriormente, el ordenamiento de burbuja
es un algoritmo de ordenamiento que nos permite colocar los elementos de una lista o vector en una secuencia dada, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Este algoritmo funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Como anteriormente lo mencionamos, se hace comparando dos elementos adyacentes. Si el segundo elemento es menor a el primero, entonces son intercambiados. En ese caso contrario, se evalúa el segundo elemento y el siguiente elemento adyacente a su izquierda. Una vez terminada la primera comparación, se vuelve a realizar el mismo procedimiento. Sin embargo, en cada iteración hecha, un elemento del vector de derecha a izquierda ya no es evaluado, ya que contiene el número mayor de cada iteración. El algoritmo terminará una vez que el número de iteraciones o comparaciones sea igual al número de elementos que contenga el vector de números.